con el pueblo de Dios, examinando juntos la palabra inspirada de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por el privilegio de permitirnos reunir en el nombre de tu Hijo Jesús para examinar juntos tu santa palabra y para ser transformados a tu imagen. Por favor, llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo de poder para transformar, de sabiduría, de entendimiento, para que terminemos este culto más formados, mejor formados a la imagen de tu Hijo Jesús que cuando entramos. Así pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 23. Éxodo 23 deseamos ver hoy versículos 1 a 9 y deseamos ver 3 observaciones principales sobre estos versículos. Éxodo capítulo 23, versículo 1 en 3 observaciones principales. ¿Listos? Dice la palabra de Dios en versículo 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío a ser testigo falso. Y como vamos a ver en los otros versículos también que estamos por examinar, la intención de estas leyes son para guardar la justicia en las cortes, en los casos jurídicos, para asegurar que el pueblo en las cortes, en sus asuntos legales, reflejen la santidad y la justicia de su Dios. Y aquí en versículo 1 menciona primero, no admitirás falso rumor. Para guardar la justicia de Dios en sus asuntos legales es importante no admitir, es decir, no escuchar, no prestar atención a falsos rumores. Es decir, cuando recibe información en donde no hay evidencia directa, no le prestas atención, no le hagas caso. Si no hay evidencia y alguien llega con un rumor, un chisme, algo que ha entendido, aunque aseguren que es algo verdad, esto es falso rumor, no tiene evidencia para presentar. Entonces, no le pongas atención. Por ejemplo, recuerdo, hace años, estaba en los estudios postgraduados. Entonces yo era una persona muy bien educado, una persona de alta, ya tenía la maestría, estaba trabajando para el doctorado. Una compañera, otra estudiante postgraduada, me comentó cada vez en cuando en nuestras conversaciones acerca de un profesor de otra universidad, que este profesor era un enojón, que los estudiantes no lo aguantaban y que en realidad era muy agresivo aún hacia otras personas porque él pertenecía a una secta, no una secta religiosa, sino una secta secular que se basaba en ideas sin ninguna religión, y él era muy agresivo de acuerdo con esta secta, y sus compañeros de la universidad, sus estudiantes, no lo toleraban. Y así, nada más conversando de otras cosas, de vez en cuando ella me decía estas cosas. Un día en una conferencia nacional tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces estuve con como unas 6 personas más, y estuvo ese profesor. Y algunos nos presentaron, y él pues era un señor muy amable. No gritó, no se enojó contra nadie. Además, dijimos,
pues tal vez entre nosotros los 6, después de la conferencia, encontramos un tiempo para reunirnos, para conversar más y conocernos mejor. Oh, muy bien, y nos despedimos y todo normal. Ahora, ¿cómo fue mi reacción de él? Y dije, no quiero nunca jamás ver a este señor. Imagine, me trataba muy bien, a lo mejor para convertirme a esta secta. A lo mejor quería solo pues poner la apariencia de que era una persona muy simpática, para luego pues ponerme en sus garras y pues por favor, yo tenía dos títulos universitarios, pero estaba prestando atención a los rumores y los chismes de otra persona. Yo no quería volver a ver a este señor. ¿Por qué? ¿Qué había de mal en él? Estaba prestando atención yo a los chismes que me dijo otra persona. Y aunque esta persona no dio ninguna evidencia de ser enojón ni nada de las otras cosas, yo estaba convencido de que iba a mantenerme lejos de este Señor. Dios en Éxodo 23, versículo 1 dice, no hagas esto, por favor. No prestes atención a los chismes. Porque ¿cómo vas a juzgar correctamente cuando ya tu mente, tu percepción ha sido envenenada o hecho amarga por las palabras, por los chismes de otra persona? Entonces, aquí, para proteger nuestra capacidad de juzgar bien, para percibir bien, que no prestemos atención de los chismes que cuentan de otras personas. ¿Tiene sentido? Muy bien. No importa cuánta educación formal uno tiene, se puede caer a ese error. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío. El impío es el rebelde, el pecador, el que no obedece a Dios. No te concertarás, no te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios. ¿De qué está hablando en versículos 1 y 2 en esta sección? De la presión de los otros. Cuando la mayoría le dicen, mire, hay que mirar a tal persona de esta manera. Hay que entender la situación así. No lo creas simplemente porque la mayoría te lo ha dicho. Hay que tener otra vez la evidencia de juzgar, de percibir por sí mismo cómo se debe reaccionar a una persona, a un grupo de personas. No admitas falso rumor, no escuches los chismes sobre los otros, tampoco acepte una opinión o un juicio simplemente porque la mayoría te ha dicho que así es. Hay que buscar la justicia de Dios y su verdad por sí mismo, de acuerdo con su palabra. Tiene sentido, ¿verdad? Versículo 3. Ni al pobre distinguirás en su causa. Es decir, que uno no va a decidir a favor del pobre porque es pobre, simplemente por esta razón y nada más. Uno va a decidir según la evidencia, según la verdad, si el pobre sí tiene razón o si no tiene razón. Otra vez, bien entendible, ¿verdad? Seguimos a versículo 4. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Dirá tal vez sí, lo dejaré sin. No, la idea es no lo dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Alguien dijo que en estos versículos vemos la compasión a los animales. Aún más, vemos la compasión a su enemigo.
hay que tener compasión a su enemigo. Si encuentra lo suyo, vamos a decir que la esposa ha abandonado la casa, que quiere divorciarte, pero ha pedido algo por internet que llegó a la casa, que abandonó, en vez de enviarlo a su dirección nueva. ¿Qué se hace con ese paquete? Ponerlo a la basura, venderlo, llevárselo. Sí, llevárselo. Versículo 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De ver que este es mendigo. ¿Por qué es mendigo? Porque no quiere trabajar. Si él te pusiera las pilas, trabajaría seguramente. Entonces tendría dinero suficiente para contratar un abogado y pues todo iría bien en su caso. La palabra dice, no. Si él tiene derecho, si él tiene la razón, no importa que es pobre, no importa que no quiere trabajar. Si tiene la razón, hay que decidir con justicia a favor del caso de él. ¿Tiene sentido? Versículo 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Es decir, otra vez, no vamos a recibir la influencia de la mentira, de falsos rumores y llegar a unas consecuencias tal vez muy severas. La muerte del inocente y justo. Tenemos que buscar cómo decidiría Dios este caso, porque Él no va a justificar al impío. Veremos más de esto en un momento. Versículo 8. No recibirás presente, regalo, si uno es juez, si uno tiene que decidir un caso entre dos personas, no reciba regalos de ellos. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No sé si escucharon las noticias. Ahora hay casos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay una reacción contra esto porque resulta que algunos de los jueces han recibido unas vacaciones muy lujosas de gente que tienen miles de millones de dólares que le llevan a los jueces de la Corte Suprema en sus vacaciones familiares o solo de descanso. Ven la dificultad, ven el peligro en que están, que estos jueces no ven. ¿Qué pasa si una de estas personas en el futuro pues tiene un caso que llega a la Corte Suprema? Va a ser muy difícil decir a esta persona que le dio 2 semanas en un lugar tropical fantástico, tú perdiste el caso. Pues por eso está la ley, para proteger la justicia, para que los jueces, para que todos nosotros decidamos de acuerdo con la verdad y la fidelidad de Dios y no según nuestro parecer. Tiene sentido, ¿verdad? No angustiarás al extranjero, porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Ustedes conocen, ustedes saben, ustedes entienden lo que es vivir pobre, lo que es vivir en una cultura con una lengua diferente, con cultura diferente, de buscar la forma de mantenerse a sí mismo. Pues recuerdan esto cuando tú estás en la mayoría, cuando estás en tu pueblo ahora, con tu familia, todos establecidos. Recuerda de esas experiencias para no menospreciar a la gente que apenas está empezando. Entonces, todo tiene sentido, ¿verdad? Entonces, vemos nuestra primera observación. Estos 9 versículos son para proteger nuestra percepción de
la justicia de Dios y su verdad, porque van a haber tentaciones fuertes para abandonar la verdad de Dios o abandonar su justicia, según estos versículos. Entonces, entendible, ¿verdad? Nuestra segunda observación es simplemente conectar estos mismos versículos con los atributos de Dios. El propósito por el cual Dios dio estas leyes a Israel era para que Israel reflejara los atributos de Él. Porque en versículo 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Es porque Dios no miente. Dios no miente, entonces nosotros tampoco podemos mentir. No debemos tener nada que ver con la mentira porque Dios no acepta la mentira. Fácil de entender, ¿verdad? Versículo 2, no seguirás a los muchos para hacer mal. Dios pone su justicia al voto de la mayoría. No, la justicia de Dios es la justicia de Dios. Aunque nadie esté de acuerdo, no importa. Todavía es la justicia de Dios. Ni el pobre, versículo 3, distinguirás en su causa. Dios siempre decide a favor del pobre porque es pobre. No, decide de acuerdo con su justicia. Versículos 4 y 5. Cuando el enemigo de Dios, vamos a decir un ateo, alguien de falsa doctrina, alguien de una secta religiosa, cuando está en problemas, entonces Dios nunca le ayuda. ¿Así será? No, Jesús nos contó en el Sermón del Monte, Dios hace llover sobre los campos de los buenos y de los malos. Él tiene una misericordia para todos. Entonces demostramos la misericordia hasta nuestros enemigos cuando están en una situación de apuros o dificultades. No pervertirás el derecho del mendigo en su pleito. ¿Dios menosprecia a los mendigos? Claro que no. Entonces tampoco nosotros vamos a pervertir el derecho de los mendigos. Versículo 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque, ¿qué dice Dios al final del versículo 7? Yo no justificaré al impío. Y así es, Dios no justificará al impío. Yo no justificaré al impío. Esto suena como otro versículo bien importante en el Nuevo Testamento. De hecho, un versículo esencial para el Evangelio. Con un dedo en Éxodo 23, lo vamos a leer. Acompáñenme a Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos 4 y versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Estamos en medio de una frase. Una frase importantísima para el Evangelio. ¿Lo han encontrado? Dice, mas al que no obra, sino cree, y aquí tiene una descripción de Dios. ¿Cómo describe a Dios en las próximas palabras? Aquel que justifica al impío. Pues, ¿qué dijo la palabra en Éxodo 23, versículo 7? Dice Dios, yo no justificaré al impío, no justificaré al pecador, no justificaré al rebelde, no justificaré al que hizo lo malo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 5?
el que no obra, sino que cree en aquel que sí justifica al impío. Justifica al impío. Entonces, ¿qué hace Dios? En Éxodo 23 no justifica al impío. Romanos 4:5 sí justifica al impío. ¿Qué pasó? ¿Es una contradicción o qué encontramos? Pues ahora llegamos a la tercera observación de este pasaje. Esta frase no es contradicción. ¿Cómo no es contradicción? Dijo, yo no justificaré al impío. Aquí en Romanos 4, justificará al impío. ¿Cómo no es una contradicción? Vienen de dos situaciones muy diferentes. En Éxodo 23 ya vimos que era de la corte, de los casos jurídicos. Vamos a ver en dónde aparece Romanos 4, 5, empezando en versículo 1. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Entonces está hablando de Abraham, del libro de Génesis. ¿Qué diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pablo, el apóstol Pablo, era judío, hablando como judío, de su antepasado Abraham, que dio el ejemplo de lo que vamos a ver. Porque si Abraham fue justificado, ¿qué significa fue justificado? Fue aprobado por Dios, legalmente aceptado por Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, ahí está uno de los puntos principales. Tiene Abraham de qué gloriarse. Entonces, lo que pregunta Pablo es, ¿recuerdan nuestro antepasado Abraham? Él va a ser nuestro ejemplo. ¿Cómo fue aprobado por Dios? ¿Por sus obras? Dijo, muy bien, si fue por las obras, debemos alabar a Abraham entonces, porque hizo algo tan impresionante que Dios lo justificó. Y si Él es nuestro ejemplo y Él fue justificado por las obras, debemos también buscar la justificación por nuestras obras. ¿Será así? Claro, Pablo dice que no en los próximos versículos. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse o de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? El apóstol Pablo siempre basa sus argumentos en la Sagrada Escritura. No está hablando de falsos rumores. No es algo que escuchó en alguna parte que ahora está repitiendo. Dice, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Y cita Génesis capítulo 15, versículo 6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿Abraham qué hizo? ¿Alguna obra? No. Él creyó. Dios le dijo, le mostró las estrellas y le dijo que así va a ser su descendencia, tan numerosa como las estrellas. Y Abraham edificó un gran altar y hizo muchos sacrificios y dio el diezmo y tantas cosas. No, simplemente creyó. Dijo, aun considerando su propio cuerpo, ya era viejo, considerando el cuerpo de su esposa, estéril, dijo, todavía creo la promesa de Dios. De alguna manera que no entiendo yo, va a haber una descendencia mía más numerosa que las estrellas. Él creyó. ¿Y qué dijo Dios? Eres justificado. Tú te quedas aprobado legal y permanente por mí para siempre. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Todos entendemos el caso de Abraham hasta ahora, ¿verdad? Entonces, versículo 4, ahora el apóstol Pablo lo va a aplicar a nosotros. Esto sí es bien importante. Pero al que obra, usted tiene un trabajo. Sí, muchos. Sí. ¿Por qué tiene un trabajo? Sí, para que me paguen. Sí.
Nunca he trabajado en una fábrica en donde alguien me dijo, si le pregunto, ¿por qué no te dan un cheque a ti? Es que estoy aquí de pasatiempo, nada más. Todos los días trabajo aquí solo por gusto, solo para convivir con mis compañeros de la fábrica y que nadie contestaría así. Pues uno trabaja en una fábrica porque le van a pagar. Este es lo que dice el apóstol Pablo acá en versículo 4. Lo mismo es espiritualmente hablando también. Porque al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, como algo dado libremente por amor por su patrón. Es decir, cuando le dan un cheque, dices gracias a la persona que se le dio. Oh, mire, depositaron en mi cuenta bancaria el sueldo. Voy a escribir una carta de agradecimiento a mi patrón. Gracias por pagarme. ¿Así hacemos? No, no, porque es una deuda. Me debe el dinero, diría uno. Si no le ponen este depósito en su cuenta, ¿qué vas a decir? Uno reclama, no dice que, pues supongo que trabajé gratis esta semana porque no me dieron. No, uno reclama, llama inmediatamente a recursos humanos o otro departamento, a quien sea que conteste, dame mi cheque, me debe dinero por lo que trabajé esta semana. Así es, el apóstol Pablo está de acuerdo también, pero espiritualmente las cosas son diferentes. Versículo 5. Mas al que no obra. Ahora, ¿qué va a recibir de sueldo esta semana si no trabaja? Nada, no le van a pagar. A lo mejor le van a despedir de su trabajo. Pero fíjense en cuanto a la gracia de Dios en la salvación. Al que no obra, al que no trabaja, al que no reclama, sino, ¿qué hace? Cree. Como Abraham creyó la promesa de Dios, esta persona no trabaja, no obra. ¿Qué hace? Cree. Cree en aquel. ¿Y cómo describe a Dios? Que justifica al bueno. No, que justifica al justo. No. ¿Quién es este que no obra? Es impío. Es pecador. Cualquier de nosotros miraríamos sus obras para decir, este no debe ser aprobado por Dios. Todo lo contrario, es impío, es pecador, es rebelde. Imagínese, está trabajando en la fábrica y hay alguien que no solo no trabaja, sino que roba los materiales de la compañía. Toma todo el café. No deja donas para los otros trabajadores. Es malo. Alguien hace lo incorrecto y lo malo. Cree en aquel que justifica, que declara aprobado, legalmente y permanentemente aprobado al impío, al pecador, al rebelde. Su fe le es contada por justicia. ¿A quién justifica Dios según versículo 5? Al impío, al que no obra, al rebelde, al pecador. Dios dice, este es el aprobado. ¿Por qué? Hace todas las cosas mal, desobedece a Dios. Por su fe, igual como Abraham, su fe le hace contado por justicia. Por su fe le es contado justo. ¿Cómo será posible esto? ¿Será que Pablo está hablando de otro Dios? No. La diferencia
está en, pues, ¿quién es el justo según estos versículos? Síguenme a capítulo 3 de Romanos rápidamente para recordar algunas cosas que vimos de la ley recientemente y cómo uno es justificado. 3:19. Romanos 3:19. ¿Recuerdan este pasaje? Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué existe la ley de Dios? Para que nos quedemos con la boca cerrada para decir, soy culpable, no tengo excusa, no tengo ninguna excusa, soy impío, pensando en capítulo 4, versículo 5, no soy justo, soy impío, soy pecador, soy culpable. Ya que, versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, ninguno de nosotros, ni yo ni usted, puede decir, yo he leído la ley en el libro de Éxodo, yo soy aceptado por Dios. Mire, no maté a nadie, pero codiciaste. Oh, sí. Pues este es uno de los mandamientos contra Dios. Ningún ser humano puede estar bajo la evaluación de la ley a decir, Dios, justifícame. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es la salvación del pecado, no. La redención del pecado, no. El conocimiento del pecado. Por la ley solo sabemos lo que es el pecado, pero por nuestra carne, la debilidad de nuestra carne, la ley no nos puede salvar, no nos puede redimir. ¿Qué esperanza hay entonces? Si todos estamos condenados según la ley, si todos somos impíos, si todos somos pecadores, ¿cómo seremos aprobados por Dios? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado ¿qué? La justicia de Dios, la aprobación de Dios, esta aprobación legal y permanente de Dios, se ha revelado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, está de acuerdo con la ley y los profetas este otro medio. Versículo 22, ¿qué es este otro medio? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por fe en el Señor Cristo Jesús. Uno dice, no es que yo puedo ser aprobado por Dios. Yo soy impío, yo soy pecador, pero confío en la justicia de otro. Cristo Jesús obedeció perfectamente al Padre. Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús reina ahora. Cristo Jesús va a volver por mí. Un pecador, un impío, alguien que no es justo por mí mismo, va a volver por mí. Uno pone su seguridad en el Señor Cristo Jesús. ¿Y cómo responde Dios? Pues, versículo 5 de capítulo 4, otra vez. Mas al que no obra, no tienes que dar el diezmo, no tienes que dar ofrendas, no tienes que hacer nada para impresionar a Dios. Al que no obra, sino cree. ¿En quién cree? En Dios,
en el Señor Cristo Jesús, que vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos. Uno confía en Él. Y Dios entonces justifica a ti, impío, a mí, impío, a nosotros pecadores, porque creemos y estamos unidos por fe en el Señor Cristo Jesús. Esta es la única forma por la cual Dios justifica al impío, porque por fe está unido con el Señor Cristo Jesús. Uno no puede ganar esta aprobación. Y una de las cosas más ridículas sería decir, yo sí voy a aceptar a Cristo Jesús después de limpiar mi vida un poco. Cuando me organizo espiritualmente, cuando me porto bien espiritualmente, entonces voy a aceptar al Señor Cristo Jesús. En realidad, estas noticias son de gran bendición. Dios no está esperando para que te limpies a ti mismo. Él justifica al impío. Precisamente la clase de persona como usted. Él justifica al impío que se ha unido por fe en su Hijo Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Capítulo 4, versículo 6. Como también David. Ahora hablamos del rey David, otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Como también David habla de la bienaventuranza, la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, Dios nos mira en Cristo Jesús y no dice que ahora que estás en Cristo, pórtate bien si quieres ser recibido por mí. No, al contrario, cuando uno está unido por fe en Cristo Jesús, ya está aceptado por Dios en su Hijo. Y por eso David, viendo este evangelio desde el Antiguo Testamento, dice en versículos 7 y 8, bienaventurados, bendecidos, felices, contentos, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, un momento. ¿Cómo puede ser uno bendecido por Dios si tiene iniquidades? Parece una contradicción. Sigamos leyendo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son, ¿qué? Perdonadas. Sus iniquidades ya no están contra él. ¿Cómo es que las iniquidades no están contra él? Porque Cristo tomó el castigo de estas iniquidades en él, en su cuerpo, en la cruz, en nuestro lugar. Por eso Dios es justo. Ha castigado el pecado, pero lo ha castigado en su Hijo crucificado por nosotros en la cruz. ¿Tiene sentido? Qué maravillosas noticias. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este varón ha pecado, pero Dios no le inculpa de pecado, porque este pecado fue contado en su Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz en nuestro lugar. ¿Tiene sentido? Wow, qué diferencia se hace entre Éxodo 23 y Romanos 4. Es el mismo Dios que en Éxodo 23 dice, mire, en un caso jurídico, en la corte, evite la mentira, no preste atención a los chismes. Y si alguien es culpable, yo no lo voy a vindicar, no voy a decir que es inocente. Y a la vez, el mismo Dios dice, pero en cuanto fuera de la corte, en cuanto a tu relación conmigo, ¿sabes? No eres digno según mi ley. Tú has fallado, tú vas a continuar de fallar y por la ley no tienes ninguna redención. Pero aparte de la ley, hay un medio para ser justificado por medio de la fe en mi Hijo Cristo Jesús.
Él murió en la cruz como propiciación de la ira justa de Dios. Él resucitó de entre los muertos, vindicado para vida eterna. Y cuando nosotros, como dice 4:5 de Romanos otra vez, cuando nosotros no obramos para impresionar a Dios, para que nos acepte, sino que creemos y reconocemos que este es el medio, el único medio por el cual Dios justifica al impío, por confiar en su Hijo únicamente. Pues así hago. Uno llega delante de Dios, no para decir, mire Dios, tengo tanto que quiero ofrecerte, sino al contrario, llega con las manos vacías a decir, Señor, confío en tu Hijo Jesús y en nadie más. Y Él llena las manos entonces con la bendición de la justificación por fe. ¿Tiene sentido? Ahora estamos casi para cerrar el sermón. Solo una pequeña observación más. Podemos volver a Éxodo 23 para aplicar esta lección en un versículo más. Éxodo 23, versículo 9. Éxodo 23, 9. No angustiarás al extranjero, porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Vamos a cambiarlo un poco. No solo aplicándolo a los extranjeros, como hace Dios acá, sino considerándolo de acuerdo con Romanos 4. Alguna vez, si usted conoce al Señor Cristo Jesús, y espero que todos acá podamos decir sí, he confiado en el Señor Cristo Jesús, aunque sea ahora mismo, sí, este es el momento en que miro al Señor Cristo Jesús y pongo mi seguridad únicamente en Él. Gloria a Dios. Si hace tiempo que usted es cristiano, ¿algunas veces le irritan la gente que no conoce al Señor? Puede ser de la propia familia, en que uno dice, ¿cómo voy a aguantar a esta persona? En cada reunión familiar me acusan de aleluya, de andar con panderos y bailando a Dios siempre, y que me acusan de tantas cosas y que ya no tolero. ¿Por qué no pueden portarse mejor? ¿Qué tenía que recordar Israel en 23:9 del libro de Éxodo? Cuando hay extranjeros entre ellos tienen que recordar, yo fui extranjero una vez. Mis antepasados en Egipto eran extranjeros. Y recuerdo cuán difícil es esta experiencia. Gracias, Señor, por haberme redimido. Entonces, cuando nos toca topar con los incrédulos en nuestra familia o nuestra vecindad, en nuestro lugar de trabajo y decimos, ya no aguanto a esta persona, recuerda, así era usted. Así era usted. Así era yo. En una época no conocíamos al Señor. ¿Y cómo nos portábamos en este entonces? Mejor no recordar, sino a decir que era impío, pecador, rebelde. Pero sabe, un día las buenas noticias tuvieron sentido. Y me di cuenta que mi salvación no era por portarme bien, por tantas cosas que puedo poner en lista para portarme mejor. Mi salvación está en Cristo Jesús, que vivió la vida perfecta que yo jamás voy a poder vivir, que murió en la cruz por todos mis pecados, que me limpió de todos mis pecados, que me adoptó en su familia. Todo de un momento, por creer en Él, por confiar en Él. Desde este momento,
Él empezó a cambiar mi vida. Me cambió. Este cambio se está manifestando día por día desde este entonces. Cuando recordamos esto, ¿vamos a tener más paciencia con los incrédulos? Oh, espero que sí. Espero que sí. Y más dedicados a asegurar que ellos entiendan el evangelio también. Padre Celestial, gracias por la salvación por medio de la fe en tu Hijo Jesús. No tenemos ningunas obras de que podemos jactarnos. No tenemos ninguna promesa que te podemos ofrecer para portarnos mejor. Simplemente descansamos, seguros, gozosos en lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros en su vida, su muerte, su resurrección, su segunda venida y la vida eterna y abundante que tenemos con Él. Gracias por todo lo que nos has dado en tu incomparable Hijo Jesús. Amén.